Muy buenas tardes. Tenemos el reto de poder dejar dudas y algunos caminos de inspiración en esta última sesión de un coloquio muy exitoso. Felicito a Abel, a Susana, a todos los convocantes y además el gran privilegio de estar hoy con Miguel Agustín Alonso Raya. Estuvimos en la misma boleta hace 20 años y hemos tenido caminos educativos en la reforma educativa anterior. Él era diputado, yo era senador, él ha sido 3 veces diputado federal y tiene una gran experiencia y además viene del polvo, el sudor y las lágrimas del magisterio, egresado de la Escuela Emblemática del MESH. Y con Pedro Flores hemos construido también aspectos muy importantes. Él se presentó como candidato al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que ahora lamentablemente desapareció, y junto con un grupo de académicos en una organización denominada Red de Educación y Derechos, construyeron una propuesta que presentamos el 6 de febrero del año pasado y que es el 80% del texto de la Carta Magna, el artículo 3 de la Constitución, y aunque finalmente votamos en contra porque el gobierno traicionó y entregó al sindicato otros intereses, la parte principal de la propuesta lleva la pluma de Pedro Flores y de varias personas. Empezamos. A manera introductoria, nuestro país tiene 4 grandes cánceres. El primero, el más profundo, es la quiebra del alma, los valores y las instituciones. Como país se nos está desmoronando. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no lo distribuye el ingreso. Y eso pasa por educación, salud, alimentación, seguridad social, nutrición, vivienda, servicios a la vivienda y sobre todo el ingreso familiar. Tercero, el cáncer crónico que hoy se ha agravado de manera mayor y que es el cáncer de la inseguridad con la violencia y es el que más nos preocupa. Y cuarto, el que más agrava, que es la corrupción acompañada de la impunidad. Estas crisis que se han venido incrementando no se han atendido de manera integral. Cuando estábamos en una legislatura previa, clasificábamos los temas en 4. 1, lo que es política pública, lo que hoy vamos a discutir. 2, lo que es legislación. 3, el financiamiento por el presupuesto. Y 4, el rediseño institucional. Y así las cosas, tenemos que reconocer que el Estado mexicano ha tenido pequeños avances y muchas omisiones, porque en el camino dejamos muchos pendientes por atender. Y hoy estamos frente a una pandemia, la era del hielo, algo que nunca pudo haberse previsto y para lo cual nunca estábamos preparados, y nuestra capacidad de respuesta ha sido, como suele ocurrir, en 6 velocidades: lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Y no estamos haciendo las cosas como la sociedad se merece. Y bajo otro momento de clasificación, iremos viendo los temas. Hay 4 grandes crisis que tenemos en este momento. Primero, la crisis de salud, de educación y de pobreza. Segundo, la crisis de la economía, el empleo y el ingreso familiar. Tercero, el de la inseguridad. Y cuarto, el que tiene que ver con la corrupción acompañada de la propia impunidad. Ejemplo, en el tema de la salud. Jamás habíamos tenido en nuestra generación una necesidad de parar la economía para atender la salud. Y lo que más le preocupa a la persona hoy en día es que se va a dormir asustado y despierta aterrado, porque tiene el tema de la salud enfrente y tiene la pérdida de la economía y el ingreso y el empleo directo. Y a esto agravado con algo que ya veníamos acumulando, que es el tema de la violencia y la inseguridad. Seré crítico porque este es un espacio universitario. Ha habido un pésimo manejo de la pandemia en general. Casi 75,000 muertos. Un gobierno nacional que minimizó la gravedad y hasta se burló del COVID-19. La negativa sistemática a realizar pruebas, y sí se hace en el resto del mundo. No se promovió desde el principio el uso del cubrebocas. Ningún pronóstico ha sido acertado. Han sido muy consistentes y ya teníamos un sistema de salud debilitado. Desabasto de medicinas
niños con enfermedades de cáncer que no tenían esto, y en el rediseño institucional desmantelan el Seguro Popular, que seguramente era perfectible, pero junto con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el instrumento de política pública más importante que se había hecho desde los años 40, y la propuesta del IMSS es de un gran leonés, don Ignacio García Telles, que en el 43 del siglo pasado se lo propuso al presidente Ávila Camacho. Junto con esto, la educación, y ya don Pedro dio una extraordinaria introducción. Luego, el segundo tema, una economía destrozada, que ya venía con problemas. Traíamos dificultades de crecimiento negativo y el año pasado cerramos con 0.1%. Yo creo que somos el único país del mundo donde el presidente celebra que crecimos al 0.1% y confunde términos como crecimiento y desarrollo económico. Entonces, una economía que no crece, que no tiene ahorro, que no tiene inversión y que tiene otro tipo de problemas, evidentemente que esto causa problemas mayores. Baja inversión, bajo ahorro y sobre todo una pérdida que para este año, y eso sí no es culpa del gobierno en turno, los pronósticos es que la economía decrecerá del orden del 8 al 12%. Y esto también porque no hemos entendido que hay que apoyar a la parte principal de la economía, que es el 95% de la economía, que es el micro, el pequeño y el mediano empresario. Una economía como la nuestra, que depende tanto del petróleo, vivió ya en la época reciente días en que era tasa negativa el costo del barril del petróleo, unido a la contracción de las grandes economías del mundo, a la baja rentabilidad, y además en política fiscal, y lo veremos, la ceguera de no hacer reasignaciones presupuestales. Un gobierno lo que hace normalmente son tres cosas. Uno, garantiza legalidad de Estado de Derecho, no Estado de chueco, como dice Gabriel Said, no lo estamos haciendo. Segundo, provee servicios que la educación, la salud, la formación de capital humano, que la sociedad no puede darse a sí misma de manera ordinaria. Y tercero, obras de infraestructura. Y junto con esto, con programas sociales que pueden tener una buena intención, pero que generan dependencia. Siguiente problema, el tema de la parte social y la descomposición que traemos junto con esto, y que tiene que ver con que, por ejemplo, en 1995, la crisis que tuvimos después del error de diciembre de 94 provocó más de 6 millones de pobres. Esta se estima que va a provocar más de 12 millones de pobres. Hay un deterioro del tejido social y luego hay un tema de salud que en algún momento platicaremos, que es el tema de la salud mental y del confinamiento, del que ni siquiera estamos hablando. Yo perdí un hijo en esta trayectoria reciente y no fue por el COVID, pero el dolor emocional no se va, se queda. Y necesitamos atender la salud de manera integral. Es la salud física, mental, emocional, espiritual. Y entonces esto provoca aspectos de la siguiente crisis, que es el tema de la violencia, que no ha cesado con la cuarentena y que por el contrario esto se ha venido acumulando y va siendo ya un tema cada vez más difícil. El 2019 fue el año con más homicidios en la historia reciente. Marzo, que fue el día que se decretó la pandemia, el 11 de diciembre, tenemos problemas y el crimen organizado ha sacado tajadas frente a todo esto. Y finalmente la corrupción y la crisis política, en donde hay un desgaste de todas las instituciones, tanto municipio como estado como federación, y esto va más allá de partidos o de ideología, va simplemente en un país que tiene minusvalía, que tiene una baja autoestima y en donde hemos perdido algo de lo más sagrado que tenemos, que es la confianza, que significa depositar mi fe en algo. Entonces la pandemia nos tiene que dar caminos de esperanza, de un cambio renovado por parte de todos nosotros. Yo me niego a que muera la esperanza y tenemos que construir mejores condiciones. Y eso es lo que seguramente el día de hoy en el diálogo estaremos estimulando. Gracias.